presentación o viceversa. O viceversa, ahí está, linda. Muchas noche. gracias, Florcita. Bueno, recuerden, 8 de la noche ahí en el Aleph Mar del Plata presentamos el libro Proscripti Sublevada. Y ahora sí, me voy con el señor Marco Citadini, repasamos la información con los audios. Bien, vamos rápidamente a escuchar algunas de las voces que ayer se oyeron de Venezuela. ¿Por qué? Porque el gobierno venezolano continúa sin Nicolás Maduro, con Nicolás Maduro secuestrado, pero todos los demás funcionarios del gobierno están en ejercicio. Por ejemplo, Diosdado Cabello. Uno de los que se acuerdan ustedes tenía orden de captura por parte de los Estados Unidos en esto que hoy se niega, pero que se decía era el liderazgo del cártel de los soles. Ya ha sido explicado, largamente, que esto tiene más que ver con la acusación de la Fiscalía de estos días, por estas horas, que es un entramado más vinculado a la corrupción, en todo caso esta es la presunción, que a un cártel tal como lo conocemos, como el de Medellín, como el de Cali o cualquier otro, con lo cual los argumentos de los Estados Unidos para haber secuestrado a Nicolás Maduro se caerían. Pero Diosdado Cabello, como decía, sigue siendo el hombre fuerte de la revolución bolivariana, y decía lo siguiente. Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez, no tenemos la capacidad físicamente de regresarlo, porque lo mataron, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar. Pero además deberían ellos estar midiendo qué es lo que se ha levantado en este país donde personas que no tienen absolutamente nada que ver con política hoy levantan su voz en rechazo al imperialismo norteamericano. Y deben saber allá la administración que han generado un sentimiento antinorteamericano terrible para ellos. Terrible para ellos, aquí en este país. Bueno, ahí está. Entonces, Diosdado Cabello, que cuando uno escucha su discurso no cambió absolutamente nada del que tenía antes del secuestro de Maduro. Sin embargo, habla de asesinato de Chávez. Efectivamente. Habla de la muerte de Chávez como un asesinato. Recordemos que en su momento, bueno, se habló mucho, incluso dentro de Venezuela, de este tema. Pero, mientras Trump dice, nosotros administramos Venezuela, Marco Rubio dice, bueno, más o menos, no es tan así, qué sé yo. Es cierto que ahí hay agendas distintas, porque se muestra la posición de Estados Unidos como si fuera monolítica. Y la verdad que cuando uno ve, hay, sobre todo internas entre J.D. Vance y Marco Rubio acerca de cómo interpretar lo que pasó en Venezuela. Los dos quieren ser presidentes, los dos quieren ser los que reemplacen a Donald Trump, pero uno dice, la verdad que en Venezuela lo que hay que hacer es llevarnos todo el petróleo posible y que se arreglen ellos. Esta es una de las opciones. Eso es Trump. Eso es efectivamente. Porque además Marco Rubio tiene como objetivo final Cuba, no Venezuela, por una cuestión casi sentimental y familiar, ¿no? Obviamente lo que quiere es ocupar Cuba. Cree que esa es una buena plataforma además para llegar a la presidencia. J.D. Vance tiene otra idea de cómo deben ser hechas las cosas. En el medio de Donald Trump dice una cosa y la otra, sin ser muy claro en relación con el tema. Pero, insisto, tanto Diosdado Cabello como Delcy Rodríguez, la presidenta en ejercicio de Venezuela, no han arriado banderas, a pesar de que Trump diga que están totalmente de acuerdo y que van a recibir 50 millones de barriles de petróleo los Estados Unidos, que van a desembarcar directamente en sus puertos. Escuchemos a la presidenta, entonces, Delcy Rodríguez, también hablar del tema. El pueblo venezolano está activo, está en las calles marchando. Justo en este instante están las mujeres de Venezuela marchando por la paz de nuestro país, marchando pidiendo la libertad de nuestros héroes, el presidente Maduro y la primera combatienta. Es un pueblo que no se rinde. El pueblo venezolano somos un pueblo que no nos entregamos, que no nos rendimos. Y estamos acá, gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país. Más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela. Es su gobierno constitucional. Es el poder popular consolidado. Bueno, ahí está entonces Delcy Rodríguez. No es lo que dice Estados Unidos, no es por esto que digo de
los 50 millones de barriles, y no es lo que dicen, qué sé yo, por ejemplo, los enviados del Departamento de Estado en la Argentina. Uno lee una nota de Infobae que dice: Venezuela detuvo el envío de petróleo a China, Chevron es el único canal de exportación. ¿Será así? ¿No será así? Lo veremos en los próximos días, obviamente, ¿no? Porque hay ahí por lo menos una contradicción entre lo que dicen Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez y lo que dice Estados Unidos y los voceros del Departamento de Estado. A mí me da la impresión de que Delcy Rodríguez está parada arriba de un alfiler, ¿no? En la cabeza de un alfiler. Claro. Sin Hacia poder un lado moverse ni hacia para el un lado otro. ni para el otro. Me da esa sensación. Obviamente no ha dejado de reclamar por la libertad de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, con inmunidad, digamos, secuestrado, bueno, toda una violación flagrante al derecho internacional, eso desde ya. Por el otro lado, en la interna, digamos, ¿no?, al del poder venezolano, el papel que juega Diosdado Cabello. Exactamente. Que es sería el PSUV y el manejo de cierto poder callejero. Por el otro lado está Padrino López, que es el hombre de las Fuerzas Armadas. Es increíble cómo hay críticas hacia Trump de Corina Machado y todos los espacios opositores, pero pareciera que la decisión que ha tomado Estados Unidos en esto es que no se discuta el pasado, sino hacia adelante. Que no se discuta ¿te acordás, no?, las famosas elecciones del 2024, que fueron muy cuestionadas en un punto, pero bueno, dieron como ganador a Nicolás Maduro, presidente constitucional. Y pareciera que el problema con Corina Machado que tienen es ese, que Corina Machado insiste en que Urrutia tiene que ser presidente porque es el que en teoría ganó esa elección, según las actas de la oposición. ¿Sí? Ahora, la verdad sea dicha, en esto Estados Unidos ha puesto todos sus portaaviones para que el resto entiendan que lo que les interesa es a futuro, sabiendo que no quiere que le pase lo mismo que pasó en Libia, me parece, ¿no? Que se desarme el Estado venezolano y que entre en una situación de caos. Y lo único que pueden garantizar hoy seguridad es precisamente el chavismo, ¿no? Bueno, rápidamente, vos fíjate que el sábado, pocas horas después de la captura de Maduro, del secuestro de Maduro, Donald Trump dice, no es Corina Machado, no tiene prestigio entre la población. Eso muy rápido, y ayer se vio una implorante Corina Machado diciendo: yo le regalaría el premio Nobel de la Paz. Bueno, qué sé yo, está bien. Es que yo creo que Trump lee bien que el chavismo al interior de Venezuela tiene apoyo. Claro. Después discutimos los porcentajes, si querés, pero no es que no tiene ningún apoyo. No, tiene apoyo al interior de la población venezolana. La oposición, como siempre, es una variedad de posturas y posiciones que lo único que tienen en común es el antichavismo, pero que después les cuesta ordenarse en quién es más importante que quién debiera ser el que encabeza, quién no. Lo único que tienen ahora para discutir o poner sobre la mesa es: discutamos el 2024. Y me parece que ahí hay una decisión de los Estados Unidos que es: discutamos hacia adelante, lo pasado está pisado. Sí, ha sido menos eficiente que en la Argentina en ese sentido, digamos, donde se encolumnaron siempre detrás del candidato de la derecha que podía sumar más votos en contra del kirchnerismo, ¿no? Digo, eso es bastante claro. Eso es un gran logro de Clarín y Mauricio Macri. Efectivamente, ¿no? de organizar y del Partido Judicial, por supuesto, ¿no? Porque esto termina con la persecución y detención de Cristina Kirchner. Pero ¿por qué lo menciono? Porque vamos a escuchar a Javier Milei, por eso una cosa con la otra, porque el presidente argentino dio ayer una larga entrevista en Neura, y habló de todo esto. Dice: estoy profundamente alineado con los Estados Unidos. Vamos a ponerlo, porque después, o sea, si uno no es explícito, después hacen lecturas perversas y, digamos, a ver, yo no voy a romper los lazos comerciales con China. Que siempre lo dijo usted, de presidente. hecho, Estados Unidos tiene lazos comerciales con China. Es decir, que eso no quiere decir que yo no esté profundamente alineado geopolíticamente con Estados Unidos. Digamos, es una estupidez cuando hablan de que se quieren apropiar del petróleo. Yo le voy a explicar por qué, digamos, o sea, es una estupidez. Primer punto, porque lo que determina la riqueza, sí, es el respeto a la propiedad privada, a las instituciones, el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad. Eso es lo que genera riqueza. Usted, digamos, si no, puede mirar lo que tiene, digamos, mire el caso de
Venezuela, que tenían $1 millón per cápita en términos de reservas, y mire cómo están, con 90% de pobres. No hay Japón, instituciones. que es una isla de piedra, digamos, es rico. Bueno, entonces, que esto tiene que ver con las instituciones y las instituciones basadas en el respeto del derecho de propiedad, en el principio de no agresión, el respeto a la vida, a la libertad. ¿Por qué es el tema del control del petróleo? Para cortarle, digamos, el suministro a los comunistas. Uh-huh. Y no solo por el lado del petróleo per se. Porque me extraña, todos estos que se están tan preocupados y todo por el petróleo de Venezuela no dijeron nada cuando se lo llevaba, por ejemplo, Cuba. Implica cortar eso, pero también implica cortar el hecho de que usaban la logística de PDVSA para el narcotráfico. Y el motivo por el cual Estados Unidos lo saca a Maduro de Venezuela tiene que ver con el narcotráfico, con lo cual todo, esa definición que hacen está todo mal. Bueno, ahí está. O es el narcotráfico o es el petróleo. Las dos cosas a la vez, qué sé yo. Bueno, se que hace, se aclare, lo que ¿no? pasa es que el nudo que se hace el presidente argentino tiene que ver con lo primero que dijo, el alineamiento absoluto con los Estados Unidos le implica inevitablemente que cuando Estados Unidos va y viene, o cuando las instituciones norteamericanas van y vienen, él queda contrapierna, porque él dice y reafirma junto con Patricia Bullrich y otros, nosotros consideramos al Cártel de los Soles una organización narcoterrorista, y la Fiscalía norteamericana, según dice el New York Times por lo menos, dice, bueno, la verdad que no es un grupo, un cártel tal como lo conocemos, no es un grupo real, es un nombre que le damos a un entramado de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas bolivarianas. Es muy diferente. Lo que pasa es que lo que dice la Fiscalía para mí le va a traer más problemas que a Milei. Le puede llegar a traer problemas a Trump, porque entonces no se justifica lo que hizo Trump de la extracción, el secuestro de Nicolás Maduro por esa razón. Entonces está más complicado que lo que pueda decir Milei y cuánto queda contrapierna, pero bueno, está en ese ida y vuelta, ¿no? Esto también hay que aclarar que las sanciones económicas que se le aplicaron, ¿no?, a Venezuela hace 20 años, sanciones económicas, hace 20 años que Estados Unidos aplica por decisión unilateral y también con el concurso de organismos multilaterales, ha tenido un efecto. No podemos desconocer la diáspora venezolana, ¿no? Digo, la vemos aquí en la calle todo el tiempo. Independientemente de lo que opinen o no, digamos, la mayoría de los venezolanos que se han ido de Venezuela han tenido que irse por una cuestión básica y concreta, digamos, ¿no? No accedían a bienes y a servicios, y estos eran privados por la política de cerco y de cerco económico, de sanción económica constante que se le aplicó a el gobierno chavista, ¿no? Ya desde la época de Hugo Chávez, Uh-huh. Desde la época de Hugo Chávez. Digo, porque cuando en el análisis no se pone esto, pasa como con Cuba, ¿no? Que todos quieren discutir a Fidel Castro, pero no discuten este tipo de sanciones que son violatorias de los derechos humanos más elementales. Totalmente, y que son, por supuesto, como vos decís, determinantes de una situación económica. No hay forma de escindir la situación económica de lo que pasa. En relación con lo otro... Que haya todavía un 30%, perdón, Marquito, Sí, pero sí, sí. que haya todavía un 30%, esto según la derecha, haya un 30% de apoyo al chavismo duro dentro de Venezuela. Bueno, precisamente tiene que ver con el trabajo ideológico que ha realizado el gobierno chavista bolivariano, y también con una población que tiene su dignidad. Dice, a ver, nosotros entendemos estas privaciones en función de estas sanciones que el concierto de naciones a nivel internacional no han denunciado lo suficiente, ¿no? Efectivamente. Así como lo decís. Rápidamente vamos a escuchar, hablando de esto, que hubo una reunión de la OEA y Carlos Charniak, que es el representante argentino en la OEA, bueno, hizo seguidismo de Trump y de, bueno, por supuesto, su jefe político, Javier Milei.
La Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, también líder del Cartel de los Soles, que al igual que el Tren de Aragua fue declarado en 2025 como organización terrorista por el gobierno argentino. Confiamos que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y al mismo tiempo abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos, poniendo fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario que hundió a su pueblo en la pobreza y obligó a 8 millones de venezolanos a escapar de su país. Bien, ahí estaba un poco lo que vos decías, y de nuevo, y lo que también mencionábamos acerca de nosotros consideramos como grupo terrorista el Cártel de los Soles. Bueno, la Fiscalía norteamericana te dice, che, el Cártel de los Soles no existe. No, es un nombre de fantasía para explicar otra cosa. Patricia Bullrich tuvo un cruce con María O'Donnell. La verdad que decir que tuvo un cruce con María O'Donnell, vamos a poner la parte más picante, la entrevista fue muy amable. Incluso, a mi juicio, con todo el respeto que uno puede tener por la colega, demasiado amable en momentos en los que Patricia Bullrich mintió abiertamente, por ejemplo con la situación de Pablo Grillo. Volvió a hablar del gendarme, volvió a hablar del ángulo de tiro y no fue, a mi juicio, contradecida como corresponde cuando un funcionario está diciendo una mentira directamente. Patricia Bullrich es especialista en esto. Bueno, a veces pasa que son tratadas con más amabilidad, incluso por quien uno cree que podría tener alguna equidistancia a la hora de hacer una entrevista. Este es uno de los momentos más álgidos de la charla. Había, me parece, sí, una contradicción entre que la ministra de Seguridad, que aplica el protocolo, participó de una reunión, de una manifestación de venezolanos en el Obelisco, que para mí no tiene nada de malo, pero ahí había mucha calle cortada y no hubo aplicación del protocolo. No había calle. No, primero, yo no soy ministra de Seguridad, soy senadora. Bueno, pero se supone que la doctrina Bullrich, ahora charlamos de la cuestión judicial, pero se supone que perdura. Perfecto. Segundo, no había una persona en la calle. Ni una. Estaban todos en la plaza. ¿Estaban todos arriba de la plaza? Yo vi una imagen, no me equivoco, a la noche. Me parece que eso fue de día, la noche anterior. La noche anterior, yo no estaba en Buenos Aires, no vi la manifestación. Estaba a cargo de la ciudad de Buenos Aires, no sé lo que pasó. Bueno, ahí hay un buen lindo corolario. Si Patricia Bullrich no está en Buenos Aires, puede cortar la calle, porque ella no está en Buenos Aires. No. Digo, es como una... ¿No es senadora ahora, Patricia? Sí, es senadora, efectivamente, pero... Habla como si fuera ministra de Seguridad. Claro, bueno, es cierto que ella dice, yo soy senadora a partir de ahora, y ahí sí le repregunta bien María O'Donnell, le dice, bueno, está bien, pero la doctrina que Monteoliva menciona como referencia es la tuya. ¿Cómo estamos con la doctrina, no? Pensá que una época de la doctrina solo hablaba Moreno, Guillermo Moreno, ahora la doctrina es la doctrina Donroe, que es la de Donald Trump, la doctrina Bullrich, ¿no? Hay como una especie de doctrinismo al palo. Moreno igual y la doctrina Donroe tienen alguna relación, pero no importa. Está terrible. No me voy a meter en ese tema. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum, a la presidenta de México, hablando justamente de las amenazas evidentes de Donald Trump contra su país y contra ella misma. Si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, ¿por qué no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades? ¿O cómo es que las personas con adicciones compran esa droga? ¿Por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de los grupos delictivos estadounidenses? ¿Cómo es que no se investiga el lavado de dinero de los grupos delictivos de allá? ¿Por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio o de otras drogas? El consumo y distribución de drogas está en su país y ese es un problema también de salud pública que nunca han atendido. ¿Por qué no se preguntan cuál es la razón de fondo de tanto consumo de drogas que lleva tanto tiempo en los Estados Unidos? Bien, ahí está entonces Claudia Sheinbaum diciéndole algo bastante evidente. Si se preocupan por la droga, combátanla en su país, ¿no? Algo de la paz de Sheinbaum quiero para nosotros, che, qué bien, ¿no? Siempre está moderada, así tranquila, pero dice las cosas que hay que decir. AMLO salió a bancarla, ¿eh? Sí. Si bien tiene una cosa así de no meterse... Yo me he retirado de la política, sin embargo... pero salió a bancar a Sheinbaum. Absolutamente. Hoy en Colombia hay
una manifestación importante en todas las ciudades convocada por el propio Gustavo Petro para apoyar obviamente el proceso democrático colombiano, ¿no? A mí me da la impresión de que Colombia tiene otro problema, no va a ir por el lado de un ataque como el que sucedió en Venezuela, sino por una incidencia muy fuerte en las elecciones que se van a dar en mayo y donde la derecha está muy bien posicionada. Vamos a escuchar a Sun Lee, espero estar diciéndolo bien, pero es el representante adjunto de China ante la Organización de Naciones Unidas, porque allí mismo habló de que Estados Unidos pisoteó la soberanía venezolana. Por supuesto vamos a escuchar la traducción desde ya, ¿no? Sin embargo, como miembro permanente del Consejo, los Estados Unidos han hecho caso omiso a las graves preocupaciones de la comunidad internacional y adrede ha pisoteado la soberanía venezolana, su seguridad y sus derechos e intereses legítimos, vulnerando gravemente los principios de la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos, la solución pacífica de las controversias internacionales y la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Exhortamos a Estados Unidos a atender el llamamiento abrumador de la comunidad internacional de cumplir el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, que deje de inmiscuirse en la soberanía y seguridad de otros estados, que deje atrás este cercenamiento del gobierno venezolano y que haya soluciones políticas a través de diálogo y la negociación. Pedimos a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Maduro y de su esposa y que los libere de una vez por todas. Bueno, que los libere de una vez por todas, dice. Es cierto, esto que acabamos de escuchar lo dijo ante la Asamblea de la ONU. La Asamblea de la ONU no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna repercusión, no es vinculante, no sirve para nada, pero bueno, son lugares donde porque China también se hizo oír, quiero decir, en el Consejo de Seguridad y está teniendo otro tipo de participaciones. Hay mucha suspicacia acerca de cuál va a ser la respuesta china, porque recordemos que China estaba absorbiendo el 80% de las exportaciones petroleras, que es cierto habían menguado, ¿no?, a un tercio de la capacidad de exportación que tiene Venezuela, con lo cual, bueno, uno podría decir, o hay una negociación allí donde Estados Unidos le garantiza que ese 80% del tercio va a continuar llegando y ellos se hacen de lo demás, o hay efectivamente un juego geopolítico que implica correr a China, y eso va a tener consecuencias, inevitablemente. Los chinos son confusionales a la hora de la diplomacia, pero no boludos, básicamente, y entonces algún tipo, lo estoy diciendo en lenguaje chino, sí. Y algún tipo de respuesta van a tener a sus tiempos, pero la van a tener. El que también habló fue Pedro Sánchez. Lo de Pedro Sánchez a mí me parece que es particularmente valioso, porque muy rápidamente el presidente del gobierno español, en aquellas elecciones que vos mencionabas, que fueron cuestionadas por el tema de las actas y todo eso, se paró del lado de la oposición. De hecho, recibió a Edmundo González Urrutia, parecía un opositor más al gobierno de Lula cuestionó, Cristina cuestionó. Sí. Ahora Lula está hablando con Desi Rodríguez. Sí. Que pero es la vicepresidenta elegida por Maduro. Es cierto que el cuestionamiento de Lula y de Cristina fue más institucionalista, si vos querés. El de Pedro Sánchez parecía más político. Parecía, porque recibió a Edmundo González Urrutia, porque tuvo palabras en este sentido, y sin embargo ahora condena el ataque norteamericano a territorio venezolano. El gobierno de España, desde el primer momento, nunca reconoció al gobierno de Maduro porque infringió las reglas, porque su elección fue ilegítima y precisamente por ese motivo tampoco puede reconocer la legitimidad de una acción militar que es a todas luces ilegal, que viola el derecho internacional y cuyo único objetivo no parece ser otro que el de cambiar un ejecutivo de otro país para apropiarse de sus recursos naturales. La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso, un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo. Bueno, ahí estaba entonces Pedro Sánchez con esta salvedad que hacíamos, que quizá vuelva en este caso más valioso su toma de postura. Ustedes saben que hay en el sur incendios que
Hoy a la mañana se decía que empezaban a controlarse muy de a poco en la zona del Hoyo, de Puyén. En el caso del Hoyo, además con viviendas arrasadas por el fuego. A Puyén entiendo que al ejido urbano no terminó llegando y que hay algún tipo de control por la mañana. Por supuesto, eso es completamente precario porque tiene que ver con el viento, con otras cuestiones. Ayer habló el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, acerca del tema. Hubo una llamada concretamente a la brigada provincial, amenazando que después el ministro de Seguridad va a ampliar sobre esta situación, que estamos en este preciso momento, junto con la Fiscalía y con la Procuración, haciendo las investigaciones correspondientes, donde el mensaje concreto era que se iba a prender fuego nuevamente. Tengo que felicitar y agradecer al fiscal Díaz Meyer, que estuvo hasta altas horas de la noche y hoy a primera hora trabajando codo a codo con nosotros para poder dar con los responsables. Este verano es el verano más seco de los últimos 10 años, pero también tenemos más infraestructura e hicimos una licitación con las 2 provincias de Río Negro y Neuquén, lo cual nos permite estar mucho más preparados que en otros años para poder atacar inmediatamente cualquier incendio de estas características. Bueno, ahí estaba Ignacio Torres. Un dato político, digo, más allá de esta situación, y es que Ignacio Torres se tiene que reunir por estas horas con Diego Santilli. Diego Santilli está empezó su gira para conseguir los votos para la reforma laboral. Tiene algunos problemas Santilli con el tema. Aparentemente tiene billetera, no es que no tiene. Aparentemente hay una guita prometida. De hecho, a Jalil, viste que ya le dieron la mina, la administración de la mina esa que le habían prometido por votar el presupuesto. Pero el problema que tenía por estas horas es que Ignacio Torres está necesitando recursos a full, con lo cual, por lo que me contaba, estaba medio en duda si se iba a encontrar o no con Diego Santilli. Dependerá de si está. Porque, claro. Te juntás con uno que necesita mucha guita y es otra historia. Pero lo cierto es que empezó esa gira de Santilli para conseguir voluntades para que le aprueben la reforma laboral. Hay uno de los artículos que desfinancia las provincias y ese es el que unió incluso a personajes que no son fácilmente unibles, como Gildo Infran y Martín Yarlloras, por ejemplo, que están en contra de ese artículo, básicamente porque le está quitando pues son aportes patronales que van para las provincias y les está quitando recursos a las provincias. Veremos si eso se puede negociar. En la radio esto viene sonando mucho y es muy importante que suene porque se denunciaron no solo los familiares, sino también el diputado Pablo Yedlin, hombre vinculado a la salud, obviamente, médico él también, que se está desmantelando el área de cardiopatías congénitas, que es ese programa, el programa de cardiopatías congénitas, ese programa que se votó durante el gobierno de Alberto Fernández y que Milei votó en contra, fue uno de los pocos que votó en contra. Tenemos que asumir como sociedad que votamos a ese presidente, ¿no? Al tipo que como diputado votó en contra del programa de cardiopatías congénitas, que tiene una importancia fundamental, porque con el tratamiento se resuelve la muerte en el 90% de los niños, de los bebés que nacen con este inconveniente. Bueno, el Ministerio de Salud salió a decir que en realidad no, que los profesionales que están siendo echados iban a ser reemplazados por inteligencia artificial y por programas que están más vinculados a lo tecnológico. Las familias dicen no hay forma, es mentira y además no se resuelve una cosa con la otra porque es un encare multidisciplinario el tema. Lucía Weisman es la mamá de uno de los niños que están dentro de este programa. Además trabaja en el Garraham, colabora en el Garraham en la difusión de estas cuestiones y en que vuelvan las ideas decía lo siguiente. Cuando Milei asume como presidente, la lista de espera para pacientes para operarse era de 0. O sea, no había lista de espera. ¿Por qué? Porque se diagnosticaba un bebé en La Pampa y ya se activaba a través del programa, tenga obra social o no, el protocolo para que ese bebé tenga la cirugía correspondiente en el centro regional correspondiente. Hoy por hoy hay lista de espera y lo que conlleva que un paciente esté en lista de espera
como cualquier cirugía, implica que los órganos se vayan deteriorando. Bueno, ahí estaba entonces la explicación de Lucía Wyman. No se da en cualquier contexto, se da en un contexto obviamente en el que, porque Lucía también está sufriendo, junto con otros familiares, el pase de la Agencia Nacional de Discapacidad a la órbita del Ministerio de Salud, porque, y por supuesto todo el escándalo de corrupción alrededor, porque quienes primero son tratados por este programa, luego por supuesto tienen certificado de discapacidad. Esto es todo un gran combo de destrato por parte del gobierno de Milei, del Estado que administrado por el gobierno de Milei, a las personas que sufren estas condiciones. Y un dato último que tiene que ver con las evaluaciones terminado el año, se supo que la jubilación mínima sin el bono sería hoy de 434.279 pesos con la anterior con la anterior fórmula. Hoy es, ustedes saben, de 340.000 pesos, y el bono, que sigue congelado en 70.000 pesos, tendría que estar en 177.485 mangos. O sea, los jubilados perdieron 200 lucas. Tendría que estar cobrando 611.000 pesos y cobran 410.000 con el bono. Digo, lo planteo porque una cosa con la otra, pues todo tiene que ver con el ajuste de Milei, ¿no? El ajuste es para los que más lo necesitan, y los ricos cada vez tienen mayores posibilidades. Inocencia fiscal para los ricos. Inocencia fiscal, por ejemplo. Muchas gracias, Marquito. Nos vamos a una tanda ahora. Cuando regresamos, el editorial, nos vamos a preguntar si vuelve el antiimperialismo. ¿Vuelve el antiimperialismo a América Latina? Bueno, nos preguntamos en un ratito. Ahora tanda.